¿Alguna vez has sentido que empiezas algo con entusiasmo, pero al poco tiempo te rindes? ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen nunca desistir, mientras que otras abandonan a la primera dificultad? ¿Será que la fuerza de voluntad es un talento innato o algo que se puede entrenar? La verdad es que tu cerebro tiene un mecanismo poderoso de adaptación, y la ciencia ha demostrado que la persistencia no es solo una cuestión de motivación, sino un hábito que puede ser desarrollado, como un músculo. Si sientes que te falta disciplina, que pierdes el enfoque fácilmente o que sueles abandonar antes de ver resultados, este video es para ti. Hoy descubrirás estrategias científicamente comprobadas para fortalecer tu resiliencia mental y transformar tu forma de afrontar los desafíos. Y antes de continuar, si este tema te interesa y quieres más contenido sobre neurociencia, productividad y desarrollo personal, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like. Así me ayudas a seguir creando contenido que pueda llegar a más personas. Nuestro cerebro está programado para evitar el esfuerzo y el dolor. Desde la antigüedad, nuestra supervivencia dependía de conservar energía para momentos críticos. Esa tendencia natural a buscar comodidad y recompensas inmediatas es lo que los neurocientíficos llaman la ley del menor esfuerzo. Es por eso que muchas personas inician un proyecto con entusiasmo, pero al enfrentar la primera dificultad, se rinden. No es que les falte fuerza de voluntad, sino que el cerebro humano está diseñado para elegir siempre el camino más fácil. El problema es que en la vida moderna, esta programación puede jugar en nuestra contra. Cuando intentamos formar hábitos positivos, como estudiar, hacer ejercicio o trabajar en un proyecto personal, nuestro cerebro asocia el esfuerzo con dolor y busca una salida fácil: la procrastinación o el abandono. Es la razón por la que tantas personas empiezan con energía y después pierden la motivación. Pero aquí está la buena noticia. Tu cerebro puede ser reprogramado para volverse más resiliente y dejar de rendirse antes de tiempo. Ahora que sabemos por qué nos rendimos fácilmente, veamos 3 técnicas científicas que puedes aplicar para entrenar tu cerebro y desarrollar una mentalidad de persistencia. La primera estrategia es el poder del reforzamiento positivo, basado en la neuroplasticidad. Tu cerebro está en constante cambio y se moldea según los hábitos que repites. Cada vez que refuerzas un comportamiento positivo, fortaleces una conexión neuronal que facilita su repetición en el futuro. Pero aquí está el truco. Muchas personas se enfocan solo en sus fracasos y no en su progreso, lo que refuerza patrones negativos. Para entrenar la persistencia, debes reconocer y recompensar tus pequeños logros. Cada vez que avances un poco en tu objetivo, tu cerebro libera dopamina, el neurotransmisor asociado con la motivación y el placer. Esta recompensa química hace que sea más probable que sigas adelante. Por ejemplo, si quieres estudiar 1 hora al día, empieza celebrando incluso los primeros 10 minutos que logres. Con el tiempo, tu cerebro asociará el esfuerzo con el placer de avanzar, haciendo que la tarea se vuelva más fácil. La segunda técnica es la regla de los 5 segundos, creada por Mel Robbins. Es una de las formas más simples y efectivas de superar la procrastinación. Se basa en lo siguiente: cuando tienes la intención de hacer algo importante, tienes solo 5 segundos para actuar antes de que tu cerebro empiece a inventar excusas. Cada vez que sientas resistencia para hacer una tarea, cuenta mentalmente 5, 4, 3, 2, 1 y actúa inmediatamente. Esto activa el córtex prefrontal, la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones, y evita que caigas en la trampa de la postergación. Un ejemplo práctico: si necesitas empezar a trabajar en un proyecto, pero te sientes tentado a distraerte con el celular, usa la regla de los 5 segundos para tomar acción sin dar tiempo a las dudas. Este pequeño truco puede marcar la diferencia entre progresar o quedarse estancado. Y antes de seguir con la tercera técnica, quiero recordarte que si este video te está aportando valor, suscríbete al canal, dale like y deja tu comentario.
Eso me ayuda a seguir trayéndote contenido basado en ciencia para mejorar tu vida. Ahora hablemos de la tercera estrategia, el método de la pequeña victoria. Este método utiliza la dopamina para construir un ciclo positivo de motivación. Uno de los mayores errores al intentar desarrollar persistencia es establecer metas demasiado grandes y lejanas. Cuando tu cerebro no percibe progreso inmediato, pierde la motivación y es más probable que te rindas. El secreto está en dividir cualquier objetivo en micrometas. Al completar pequeños pasos, tu cerebro libera dopamina y refuerza la sensación de logro. Por ejemplo, si tu meta es escribir un libro, en lugar de enfocarte en las 200 páginas que faltan, celebra cada párrafo escrito. Este sistema de recompensas naturales hace que el proceso sea sostenible a largo plazo. Piensa en los maratonistas. No corren 42 kilómetros de una sola vez. Se concentran en pequeños tramos del recorrido y celebran cada avance. Esa es la clave para la persistencia en cualquier aspecto de la vida. Ahora que conoces estas tres técnicas, el reforzamiento positivo, la regla de los 5 segundos y el método de la pequeña victoria, veamos cómo aplicarlas en tu vida diaria. Primero, elige un hábito o meta que deseas mejorar. Puede ser desde estudiar más hasta desarrollar una rutina de ejercicio. Luego, usa la regla de los 5 segundos para empezar sin dudar. Después, divide tu meta en pequeñas partes y recompensa cada avance, reforzando la motivación. Si repites este proceso a diario, tu cerebro comenzará a asociar el esfuerzo con el progreso y, en lugar de ver los desafíos como obstáculos, los verá como oportunidades. La persistencia dejará de ser algo difícil y se convertirá en parte de tu identidad. Ahora ya sabes que la persistencia no es un talento, sino un hábito entrenable. Con estas estrategias basadas en neurociencia, puedes transformar tu mentalidad y alcanzar cualquier objetivo sin rendirte antes de tiempo. Así que aquí va mi reto para ti. Elige un desafío y empieza a aplicar estas técnicas hoy mismo. No esperes más. Y antes de irte, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cuál de estas técnicas te pareció más útil. Así ayudamos a más personas a descubrir el poder de entrenar su cerebro para nunca desistir. Nos vemos en el próximo video.